Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que esta semana continuaron con los foros del diálogo nacional. Legisladoras de Morena defendieron la propuesta presidencial de ordenar y homologar los procesos en materia de prevención y disminución de la corrupción, argumentando además que no existe un mecanismo de control para que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el llamado SESNA, rinda cuentas al Congreso. En contraposición, funcionarios de ese sistema explicaron que una de sus principales tareas es administrar la plataforma digital nacional que debe interconectar a 7,217 órganos internos de control, recopilando información de los 3 órdenes de gobierno, una labor que la Secretaría de la Función Pública no podría realizar porque carece de autonomía y porque su cometido se encuentra centrado en la Administración Pública Federal. Se habló de costos. 90 millones de pesos de presupuesto a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción permiten, se dijo, generar ahorros por arriba de los 4,000 millones de pesos, gracias al desarrollo del denominado Mercado Digital Anticorrupción. Se analizó además la propuesta que busca eliminar 17 organismos descentralizados, considerándola contraria a la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, contribuyentes, productores del campo, consumidores y ciudadanos en general. Y hubo polémica en torno a la iniciativa que busca modificar el método de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de los defensores de la propuesta presidencial de que deben definirse en las urnas por voto universal y de las voces de alerta que consideran que esa reforma desmantelaría el sistema de justicia, desintegrando los 33 poderes judiciales del país en menos de un año, se escucharon posiciones intermedias que plantearon que es posible conciliar la participación ciudadana en la elección de los ministros con requisitos claros de elegibilidad mediante un examen transparente que determine a las personas más capacitadas. Vamos a la crónica de ese foro. En el marco de los foros de diálogo nacional, súmate al debate de las reformas por la libertad, el bienestar, la justicia y la democracia, realizados el martes 19 de marzo, organizados por la Junta de Coordinación Política, diputadas, diputados, funcionarios, especialistas y académicos analizaron las iniciativas de reformas constitucionales para la justicia, con los subtemas austeridad republicana, transparencia y combate a la corrupción, simplificación administrativa, derechos sociales y reforma al Poder Judicial. La iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal en materia de simplificación orgánica, en la que pretende eliminar 17 organismos descentralizados y desconcentrados, pues resulta inequívocamente contraria a la protección de los derechos humanos de las personas que en cierto modo se ven trastocados con la desaparición de organismos administrativos que cuentan con atribuciones específicas para protegerlos con agilidad y eficiencia, como son el caso de niñas, niños y adolescentes, los derechos de los contribuyentes, campo, alimentación, agua, jóvenes, el combate a la corrupción, solo por mencionar algunos. Aunque la presentación de esta iniciativa se sustenta con el pretexto de ahorrar recursos económicos y reducir la estructura administrativa, lo cierto es que dichos temas no pueden estar por encima de la obligación que tienen las autoridades de garantizar los derechos humanos. Si bien es cierto que se destinan recursos públicos a esta Secretaría Ejecutiva para que pueda llevarse a cabo, es un vínculo entre las dependencias, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador. No hay un mecanismo de control para que rinda cuentas a nadie, ni a la Cámara de Diputados ni a la Cámara de Senadores. Se lleva a cabo el nombramiento del Comité de Participación Ciudadana y hasta hace pocos meses lo que se buscaba o lo que ellos tienen que cumplir es entregar un informe al INAI. Hay como una confusión entre lo que es una institución ciudadana y lo que es un organismo público descentralizado, porque con mucha claridad se ha insistido 2 veces ya que estamos hablando de una entidad que forma parte de la Administración Pública Federal. No estamos hablando de una institución ciudadana, es una entidad
es decir, es un organismo público descentralizado, se ha insistido varias veces, creado por ley, creado por el poder legislativo. No compartimos la visión de que porque algunos de los órganos autónomos a recientes fechas no hayan funcionado por un mecanismo previamente preparado para debilitarlo, lo cual es evidente con la reducción de presupuesto, con la falta de nombramientos, para después venir a justificar que no podemos seguir gastando recursos en los organismos porque no dan resultados. Pues ¿cómo van a dar resultados si han tenido en contra todo en los últimos 5 años? Nosotros queremos un Estado austero y sí implica hacer un nuevo andamiaje institucional y administrativo. ¿Qué es lo que estamos defendiendo exactamente? Que se mantengan, ¿para qué? ¿Cuáles son los resultados que han dado en materia de combate a la corrupción? ¿En qué nos ha ayudado como país el tener un sistema nacional si solamente hacen correcciones o armonizan procedimientos administrativos y no verdaderamente entrarle a la corrupción con el combate frontal que debemos hacer hacia ella? Además, asistieron como ponentes del Sistema Nacional Anticorrupción Roberto Moreno Herrera y Vania Pérez Morales, el diputado local del Congreso de Chiapas, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, Enrique Barber González de la Vega, maestro en Derecho, Jorge Humberto Salgado, especialista en hidráulica, Lorenz Pantín, de México Evalúa, y Jaime Miguel Moreno Garavilla, de Confianza Ciudadana, Asociación Civil. En la sesión ordinaria del miércoles 20 de marzo, diputadas y diputados de Morena, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática presentaron 16 iniciativas para que en los centros escolares, por ejemplo, de educación básica, media superior y superior, se desarrollen programas para la detección y seguimiento de los niveles de glucosa, para que las autoridades de los 3 niveles de gobierno otorguen atención, apoyo y seguimiento psicológico a niñas, niños y adolescentes víctimas por la desaparición forzada o muerte violenta de su madre, de su padre o sus tutores. Otra iniciativa planteó promover descuentos en el transporte a personas con discapacidad cuando viajen por motivos de atención médica. También en materia de transporte, se propuso reformar la Ley de Impuestos sobre la Renta para permitir la deducción de ese ISR de los pagos efectuados por las y los trabajadores del Sistema Educativo Nacional por concepto de traslado en autobús a sus centros de trabajo o compra de combustible para el uso de sus automóviles en el traslado por motivos laborales. También se turnó a comisiones la iniciativa para actualizar ese mismo impuesto con el propósito que los contribuyentes puedan efectuar deducciones por los consumos en restaurantes en un 100%. Hubo otra propuesta para eliminar el IVA en la compra de pañales desechables para niños y adultos. Y se presentó un proyecto para reformar algunos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para incluir en esta el concepto de autonomía regresiva, asumiendo la condición de dependencia de las personas debido al deterioro en las capacidades físicas, sensoriales y cognitivas, lo cual implica un decremento en su bienestar. Se dio a conocer la propuesta para cambiar el artículo 73 de la Constitución Política con el propósito de que el Congreso de la Unión tenga la facultad de expedir la Ley General sobre Ciberseguridad y Derechos de las Personas Usuarias de Servicios Informáticos y de Comunicación. Vamos a la reseña de esa sesión. Diputadas y diputados de las diversas bancadas presentaron iniciativas durante la sesión ordinaria del martes 20 de marzo. Se reformaron los artículos 7 y 113 de la Ley General de Salud, con el fin de promover e impulsar programas y campañas permanentes de información para contrarrestar la diabetes. Proponemos la realización de pruebas de niveles de glucosa en los centros educativos para la detección temprana de la diabetes, desde la educación básica hasta la educación superior. Es crucial que nuestros niños y jóvenes sean conscientes de los riesgos y las medidas preventivas que pueden tomar para evitar el desarrollo de esta enfermedad.
Con esta iniciativa buscamos crear una cultura de prevención y promover el autocuidado de la salud desde los primeros años de vida. Se planteó otorgar atención, apoyo y seguimiento psicológico a niñas, niños y adolescentes víctimas de diversos delitos. Proponemos se incorpore la atención psicológica en la vida diaria de quienes han quedado huérfanos a razón de la violencia, con una herramienta para convivir de forma responsable con otras personas, construyendo así una sociedad más empática. Fue presentada una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 12 y 13 de la Ley General de Turismo para incluir legisladores federales y locales en el Consejo Consultivo de Turismo y en los consejos consultivos locales, respectivamente. En el artículo 12 de la Ley General de Turismo, define al Consejo Consultivo de Turismo como un órgano de consulta de la Secretaría que tendrá por objeto proponer la formulación de las estrategias y acciones de coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística nacional, utilizando entre otros mecanismos los foros de consulta y memorias publicadas. Fue presentada una iniciativa para la deducción del ISR de los pagos efectuados por las y los trabajadores del Sistema Educativo Nacional. Trabajadores del magisterio argumentan que invierten en el pago de movilización en transporte desde su domicilio hasta su centro de adscripción. Para el caso del personal que se traslada a sus centros de trabajo en automóvil propio, dadas las distancias que recorren, se ven en la necesidad de cubrir gastos de combustible y de servicio a sus unidades, además de costos de peaje. Se presentó una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3, 5 y 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de incluir el concepto de autonomía regresiva. La autonomía regresiva es el proceso de la autonomía progresiva, en el que se tiene menor autonomía y mayor dependencia. Esto es así porque hay un proceso de deterioro en sus capacidades físicas, sensoriales y cognitivas, que implican que el adulto mayor esté cada vez en mayor situación de vulnerabilidad. La iniciativa que se propuso fue reformar y adicionar los artículos 3 y 34 de la Ley General de Cambio Climático en materia de carbono azul. Se trata del cuidado de ecosistemas que generan lo que se conoce como carbono azul y que tiene un papel esencial en la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad marina. Para ilustrar esta asamblea debemos iniciar diciendo que el carbono azul es el que almacena en la biomasa vegetal viva durante periodos relativamente cortos. Sin embargo, lo que hace único es la capacidad para almacenarse en suelos costeros durante periodos mucho más largos. En la sesión del jueves 21 de marzo, las y los diputados respaldaron diversos dictámenes de consenso para poner al día disposiciones, por ejemplo, de la Ley Orgánica de la Armada de México a fin de reorganizar el mando naval. Esto implica mandos superiores en jefe de las fuerzas navales, comandancias de unidades de superficie, de aeronáutica naval y de infantería de marina. Y precisa perfiles para rangos diversos en cargos concretos. También se evaluó la reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para incluir la protección de la vida y la integridad de las personas en sus desplazamientos. Es un cambio que permitirá promover de manera gradual la adopción de innovaciones tecnológicas en los sistemas de transporte, en vehículos, combustibles, fuentes de energía e infraestructura que permitan mejorar progresivamente las condiciones de seguridad vial. Es una propuesta que se apega a la norma oficial mexicana que señala las especificaciones de peso y dimensiones máximas para los vehículos de autotransporte que transitan en las vías federales. Esto incluirá a los transportes de carga. Salió además adelante una reforma que busca que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios elaboren y publiquen en sus respectivos medios de difusión oficial reglas de operación de los programas de desarrollo social que están incluidos en sus presupuestos de egresos anuales.
La meta es que exista transparencia en el ejercicio del gasto y que se garantice una aplicación eficiente, oportuna, equitativa de los recursos públicos asignados. Otros dictámenes aprobados se refieren al señalamiento de que las organizaciones ganaderas tendrán por objeto, entre otros aspectos, asesorar a sus agremiados en el mejoramiento de su producción y en materia financiera. Una reforma a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político para dar cabal cumplimiento a los tratados internacionales en la materia migratoria. Y el cambio que permitirá que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, presida el mecanismo independiente de monitoreo nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras modificaciones que fueron enviadas a los senadores para continuar con el proceso parlamentario. Vamos a la crónica de esa sesión. La Cámara de Diputados aprobó en la sesión ordinaria del jueves 21 de marzo diversos dictámenes, entre ellos el que reforma la Ley Orgánica de la Armada de México con el propósito de reorganizar el mando naval. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy someto a su consideración es fundamental para la Armada de México porque permite una coordinación efectiva entre las distintas unidades de las Fuerzas Armadas, así como con otras instituciones a efecto de garantizar la seguridad y defensa de las costas y el espacio marítimo nacional y mantener el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas. De igual forma, aprobaron reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para incluir entre las medidas para la protección de la vida y la integridad de las personas en sus desplazamientos que se promoverá la adopción gradual de innovaciones tecnológicas en los sistemas de transporte, vehículos, combustibles, fuentes de energía e infraestructura que permitan mejorar la seguridad vial. Quiero recalcar que esta medida no pretende prohibir el tránsito, más bien se trata de regular y mejorar la convivencia y la circulación, procurando salvaguardar la integridad física de las personas y disminuir daños materiales, así como la conservación y protección de la infraestructura vial. Diputadas y diputados avalaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presida el mecanismo independiente de monitoreo nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para nuestro país, el mecanismo de monitoreo señalado por la Convención debe de ser aplicado y coordinado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo que cuenta con autonomía y que tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Con el objetivo de fomentar el deporte en niñas, niños y adolescentes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en la materia. Es fundamental el papel del deporte en el desarrollo integral de nuestras niñas y nuestros niños y adolescentes, debido a que este no solamente promueve la salud física y la salud mental, sino que también fomenta valores esenciales como la disciplina, como el trabajo en equipo y el respeto a las reglas. A su vez, se avaló el dictamen que tiene como finalidad que las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas gocen de los derechos reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este importante dictamen constituye sin duda un tema de gran relevancia y un avance importante en el perfeccionamiento del marco jurídico en materia de la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Además, se trata de un tema de especial sensibilidad porque atiende a un grupo doblemente vulnerado por su condición de niñez y afrodescendencia. También aprobaron reformar la Ley General de Desarrollo Social para instituir que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios elaboren y publiquen en sus respectivos medios de difusión oficial las reglas de operación de los programas de desarrollo social, incluidos en sus respectivos presupuestos de egresos anuales. Esta iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho constitucional y humano que tenemos las y los mexicanos a la información, sobre todo a la información cuando hay uso de recursos públicos. En la sesión ordinaria del viernes 22 de marzo, las y los diputados conmemoraron el Día Mundial del Agua.
Una fecha que es ocasión cada año para revisar en todos los parlamentos del mundo, como en los espacios de responsabilidad pública y social, qué tanto estamos haciendo por garantizar el acceso a este recurso, cuya escasez es un fenómeno planetario que, según lo expuesto en la tribuna de San Lázaro, tiene graves expresiones en el país. Se reconoció que desde hace una década el Congreso se encuentra en falta en la tarea de formular una legislación secundaria para hacer cumplir la reforma constitucional que estableció en el artículo 4 el derecho al agua. Esto significa atender la necesaria tecnificación de los 86 distritos de riego agrícola de la República y revisar los 2.300 organismos operadores de agua que abastecen a los mexicanos, ya que solo 20 de ellos tienen estabilidad y solidez financiera. Otro pendiente es regular la fiscalización, el cobro del servicio, porque en este momento quedan sin recuperarse 100,000 millones de pesos cada año, afectando pues la sustentabilidad del saneamiento. Y se enfatizó que el acceso a este recurso es un instrumento muy poderoso de justicia social, ya que según el INEGI en México hay 21.3 millones de personas que no cuentan con una red de agua potable y 28 millones que carecen de agua de drenaje. Y se retomó el lema del año, Agua para la Paz, para impulsar una mayor cooperación entre los países que comparten recursos hídricos. Se alertó de la sequía que aquí amenaza al campo y ha ocasionado la pérdida de muchas cosechas, de la contaminación superior en 80% de los ríos y presas que se están secando, y del caso de la Ciudad de México, donde se han pronosticado que vienen meses difíciles con el abastecimiento. Fue una sesión en la que además se recordó el aniversario luctuoso de la primera gobernadora mexicana, la también escritora Griselda Álvarez Ponce de León, en Colima, y el de Nancy Cárdenas Martínez, considerada madre del movimiento LGBTI en México. Y se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastre. Vamos a la crónica de esa sesión. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en la sesión ordinaria del viernes 22 de marzo de 2024 el dictamen que expide la Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres, para establecer las bases sobre las cuales la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México coordinarán sus acciones en la materia. Diputadas y diputados hicieron uso de la tribuna para fijar sus posicionamientos a favor y en contra. Esta propuesta de ley responde a la necesidad de implementar políticas que coordinen los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil y gestión del riesgo, generando mecanismos eficaces acordes a los principios de honestidad, honradez y austeridad. Esta ley, en su esencia, es un insulto a la memoria de aquellos que han perdido su vida debido a desastres naturales, así como sus patrimonios. Nos enfrentamos a la indiferencia de aquellos en el poder que prefieren hacer promesas vacías en lugar de tomar medidas concretas para proteger a la ciudadanía. Esta ley es un monumento a la opacidad y a la corrupción. Es importante señalar que a pesar de que hubo un parlamento abierto para escuchar las voces de la sociedad civil y de los expertos, no se están respetando en este ejercicio democrático. Están presentando un dictamen que hace caso omiso a las voces de la sociedad. Las y los legisladores del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen, ya que con la expedición de este ordenamiento se podrá, entre otras cosas, circunscribir la protección civil a la política general de seguridad bajo un enfoque de gestión integral de riesgos, así como garantizar el destino de los recursos para la atención de emergencias y desastres de manera oportuna y directa a quienes verdaderamente lo necesiten. De igual forma, con la finalidad de proteger los derechos humanos de la comunidad LGBTTIQ+, legisladoras y legisladores aprobaron el dictamen que prohíbe las terapias de conversión. Los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género ECOSIG o terapias de conversión es una nueva forma de tortura. Tal pareciera que es la nueva Inquisición que es impartida a petición y complicidad de familiares
y personas cercanas a las víctimas para que modifiquen o supriman la identidad de género. Esta legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad, de aprobar este dictamen que prohíbe y sanciona los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, más conocido como ECOSIG o terapias de conversión, dará un paso adelante en la protección a los derechos humanos. Le debemos de enseñar a nuestros niños y niñas que pueden crecer en un mundo que mire a través de otros ojos, ojos que acepten y que no juzguen, que defiendan el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por ello, aseguramos que no existan terapias, sermones ni discursos que disfracen la violencia y la imposición. Debe de ser un tema fundamental para esta legislatura. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos en este espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Hasta la próxima.